por este nuevo día, por todo lo que nos permites hoy vivir, Señor. Gracias por la noche que pasamos. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros, papá. Gracias aún por estas plataformas que nos permites comunicarnos con tantas personas, Señor, donde tu palabra llega y es oída, bendito Dios, por muchos que anhelan estos momentos. Te pedimos, Señor, que te glorifiques, que limpies los aires, que quites todo impedimento, Señor, y que así como tú, es tu deseo llegar hasta lo último de la tierra, Dios, que así sea a través de esas plataformas que tú permites, Señor. Nuestros corazones se inclinan a ti esta mañana para bendecirte y darte gracias a ti, al único Dios verdadero, al grande, al poderoso, para el cual nada es imposible, Señor. Y esta mañana reverenciamos tu nombre y nos presentamos delante de ti para decirte gracias. Edifícanos con tu palabra, instrúyenos, porque aquí está nuestro corazón, Señor, delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos con problemas técnicos, pero ya veremos que el Señor se va a glorificar. Tenemos que estar orando día a día por todo esto. Cuando no es una cosa, es la otra. Pero Dios está allí con nosotros. Bueno, estábamos viendo lo de la sanidad de Dios a través de diferentes enfermedades, que lo mismo que hubo en los tiempos del Señor Jesús cuando estaba en la tierra, pues hoy también lo hay, ¿cierto? Esas mismas enfermedades están hoy en este tiempo. Y veíamos todas las enfermedades que Él sanó y que también hay. Hablamos de la disentería, ya vimos qué es. Hablamos de la hemorragia o flujo de sangre, ¿cierto? Hablamos de la ceguera física que Él sanó, y uno de ellos que la experimentó fue Pablo. Luego vimos también a un hechicero que el Señor sanó y sana a unos ciegos, y Él sanó había muchos ciegos en ese entonces, ciegos también espirituales. Yo digo que a nosotros nos sanó la ceguera espiritual. Yo era una mujer completamente ciega espiritualmente, nada entendía de la Biblia, sabía que había un Dios, pero muy lejano, y Él sanó y quitó esa ceguera. Entonces recordamos Isaías 53:4, cuando dice: ciertamente Él cargó nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Luego, es necesario dejarnos tocar del Señor, sentir un toque del Señor para que Él nos sane. Y por medio de la oración, de la adoración, tocamos el corazón de Dios, porque Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Si nosotros queremos sanidad, libertad, es tocándolo a Él en esa intimidad. Y estos son tiempos en los que buscamos ese toque del Señor. Venimos ante su presencia, y los verdaderos adoradores saben cómo entrar en esa presencia de Dios. Y a medida que lo hagamos con un corazón limpio, un corazón puro, entonces vamos a ver a Jesús como en la época cuando Él estuvo en la tierra, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y preguntamos: ¿esta es ya tu hora? ¿Está tu hora? Porque el Señor le dice a aquella mujer en Juan 4:23, la del cántaro, ¿cierto? Le dice: pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Entonces, esta es tu hora, pues tienes que decirle allí al Señor, porque es necesario que se le adore así al Señor. Y entonces vamos a ver esa prevención y cura de enfermedades a través de ¿qué? De los médicos. La medicina, Él la ha permitido. Muchas personas, hay que orar por todos los médicos, porque ellos también se equivocan como seres humanos que son. Los médicos no son los que curan. Los médicos diagnostican, ¿cierto?, una enfermedad por medio de la ciencia que ha avanzado tanto,
de los exámenes que se le hacen, pero hay personas que dicen, ese médico me sanó. Los médicos no curan, ellos diagnostican y ellos mandan un tratamiento, son acertados muchos, porque el Señor usa esa parte para que ellos tengan esa libertad, ¿cierto? De poder, y uno confía en muchos médicos, como hay, pues entonces para eso hay que orar. En Colosenses 4:14 dice, les mando saludos a Lucas, el médico amado, y también les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Pablo se rodeó de Lucas, que fue el que escribió el Evangelio de Lucas, y fue un médico. Y Dios lo usó grandemente. Entonces, en Mateo 9:12 dice, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. ¿Ve? Entonces ahí, bueno, él también mostrándose como el médico de médicos, el que sana todas nuestras dolencias, el que hace posible que todo suceda. Pero hay que orar, hay médicos que ya han convertido su corazón al Señor. Y qué lindo cuando ellos oran por sus pacientes, ellos oran porque toda una cirugía sea de éxito, porque no se equivoquen. Ellos ponen en manos de Dios la vida de sus pacientes. Y qué lindo cuando ellos entienden, ¿cierto? Los médicos entienden el propósito de su carrera, el propósito de ese servicio tan hermoso como es la medicina hacia la labor social, hacia las personas que los buscan en cualquier área, en cualquier ámbito de la medicina, ¿cierto? Especialistas, y ellos trabajan con ese amor. Como hay otros médicos que no lo hacen porque pues esa visión de tener al Señor todavía no está en su corazón, entonces se ven muchas equivocaciones, uno se queda asombrado cuando uno va y no encuentra por eso hay que orarle al Señor porque coloque médicos de acuerdo a su corazón, porque es tremendo cuando solamente los médicos buscan el provecho de ellos mismos sin amar el paciente. Entonces, esa prevención y cura de enfermedades a través de la medicina también está en Proverbios 17:22. A través de la medicina. Y este caso, miren lo que dice Proverbios 17:22. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Él dice en Hebreos, dice, les traeré sanidad, medicina y curación. Bueno, ya vimos a través de los médicos, pero ahora es a través de la medicina. Les traeré sanidad, medicina y curación. Es una promesa para nosotros, su pueblo, sus hijos. Pero aquí dice que el corazón alegre es una buena medicina. O sea que hay medicinas espirituales, medicinas que no nos las estamos tomando, pero que las estamos utilizando, cambiando actitudes de nuestro corazón. Entonces dice, el corazón alegre es una buena medicina. Y allí es donde nosotros tenemos que trabajar con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo coloque el fruto en nosotros, el gozo para siempre, ¿sí? Para que ese corazón sea libre de resentimiento, de amargura, de tristeza, de dolor, porque lo dice aquí la Biblia, ¿sí? El espíritu quebrantado consume las fuerzas. Una persona siempre triste, una persona siempre amargada, una persona que no tiene razón de vivir, que se deprime, dice, constantemente se va consumiendo, todos los días, hasta yo oía por allá en los tiempos de mis padres, cuando se murió de pena moral, o sea, todo esto le lleva a la persona a consumirse, y la Biblia lo dice aquí. En Jeremías 8:22 dice, no hay medicina en Galaad, no hay un médico allí. ¿Por qué no hay sanidad para las heridas de mi pueblo? El Señor a través de Jeremías. ¿Por qué no hay? Era un pueblo, acuérdense, rebelde, un pueblo que quería hacerlo solamente lo que ellos decían y no más, no oían la voz de Dios. Entonces había un pueblo enfermo, un pueblo totalmente enfermo, y Jeremías, Dios a través de Jeremías les hace esta pregunta. ¿No hay medicina en Galaad? Entonces medicina y médico es diferente, no hay médico allí.
¿Por qué no hay sanidad para las heridas de mi pueblo? Entonces, ¿por qué? Porque Dios es el que proporciona todo en nuestra vida. Y si no la hay, es porque el corazón está muy alejado de Dios, porque se han alejado de Él y han hecho de su vida como quieren. Y este es un tiempo muy fuerte, muy difícil, que nosotros tenemos que estar orando porque se ha levantado mucho vandalismo, muchas muertes inesperadas en medio de todas esas cosas que están pasando. Hoy la violencia, o sea que el estar confinados en una casa, porque para nosotros ha sido refugiados, el pueblo de Dios, el Señor nos ha refugiado, para otros ha sido un encierro, para otros ha sido lo peor, porque no está el Señor, no están trabajando en esos corazones, Dios no ha podido. Y entonces mire todo lo que se ha despertado después de esto. Entonces, ¿qué otra prevención y cura hay de enfermedades? Pues lo que llamamos remedios. ¿Sí? En 1 Timoteo 5:23, Pablo le da una instrucción a Timoteo. Le dice, no bebas agua solamente, deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Se ve que Timoteo era un joven que se enfermaba mucho. Y entonces le da instrucciones y a lo mejor en ese tiempo el vino ya estaba preparado no con alcohol, sino para también ser de medicina. No con alcohol para embriagarse, sino de otra manera. Encontraron también la medicina en el alcohol, en el vino. Entonces le dice, no bebas agua solamente, deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. ¿Qué otro remedio? Entonces aquí está Santiago 5:14. Dice, alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Entonces ahí hay unas instrucciones que esas las practicamos siempre. Yo las practico siempre que me siento con algún dolor, alguna cosa, pues allí le digo a mi esposo, ¿cierto? Que es la cabeza sobre la esposa y la cabeza del hogar. Y entonces le digo al Señor que tome las manos de Él, que lo use para la oración que necesita en ese momento mi vida. Y oramos así, ungiendo, ¿cierto? Ungiendo el cuerpo. Entonces todos podemos hacer lo mismo porque la Biblia nos da instrucciones. Dice, alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia. Bueno, entonces si usted es una persona que no tiene en ese momento a alguien allí, pues llame. El anciano no es por edad, el anciano es porque en sus años de servicio al Señor ya se le cataloga, no solamente es la edad, sino el tiempo que lleva una persona de testimonio, una persona que usted confía que Dios escucha esas oraciones. Y si seguimos leyendo ahí Santiago 14 en adelante, vemos cuánto el Señor hace. Aún habla de pecados que no dejan, que pueden haber traído esa enfermedad. Entonces hay enfermedades que por el mismo pecado el cuerpo, ya lo vimos, en el corazón se aflige, los huesos se van secando, sí, por el mismo pecado. David lo vivió y David dice, confesé a ti mi pecado y fui libre porque estaba consumido por ese pecado. Él se había empezado a enfermar completamente. Entonces es necesario nosotros revisar siempre nuestros corazones cuando estamos enfermos, de dónde esa enfermedad ha venido. Dios la permite para que nosotros vengamos a sus pies. Entonces, ¿qué prevención y cura de enfermedades también hay en la Biblia? Y todavía se pueden usar y se usan los ungüentos. En Isaías 1:6 dice, desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas sin vendaje ni ungüentos que les alivien. Entonces esta palabra ungüentos está en la Biblia porque se usaron y se usan todavía, ¿cierto? Para dolores musculares, y que nosotros les decimos crema, la crema de no sé qué, pero son ungüentos, cosas que sirvieron en ese entonces. Bueno, y aquí espiritualmente Isaías estaba viendo, esa profecía estaba diciéndola el Señor a través de Isaías, de cómo estábamos cada uno de nosotros.
¿cierto? Por el pecado de estar alejados de Dios. Desde los pies hasta la cabeza llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que les alivien. Yo llegué así al Señor, con estas heridas, con todo esto, y Él fue sanando, y Él fue curando, y Él fue vendando, y Él fue cicatrizando, y Él fue haciendo, y todavía lo sigue haciendo, todavía sigue sanando, porque uno no es producto terminado todavía, ¿cierto? Él dice que lo va perfeccionando hasta su venida, y es verdad, Él va así, a medida que uno va entregando, uno va viendo esa sanidad y esa libertad tan hermosa que es únicamente con Él. ¿Qué otra cosa se usó y que se usa todavía? Bueno, en la prevención y cura de enfermedades están las cataplasmas. En Segundo de Reyes 27 dice: entonces Isaías dijo, preparen una pasta de higos. Así lo hicieron. Luego se la aplicaron al rey en la llaga y se recuperó. No dice dónde estaba la llaga, pero él por esta llaga estaba al borde de la muerte. Y el Señor pues ya le había dicho que ya se llegaba su tiempo. Entonces prepararon, instruidos también por la sabiduría que da el Señor para preparar todas estas medicinas naturales. Las cosas naturales, a mí me encanta lo natural, ¿cierto? Pero de verdad, hoy en día, pues como la ciencia ha avanzado, a lo natural le aumentan otras cosas más y ya dejan de ser naturales. Pero cuando las tomamos naturalmente, vemos cuánto bien hacen. A mí eso sí, me encanta todas las cosas naturales porque aún vienen también de la Biblia. Prevención y cura de enfermedades que están en la palabra de Dios. Tratamiento de fracturas. ¿Será que hoy no hay tratamiento? Claro, hoy hay cantidad de cosas ya más sofisticadas, más a la mano del enfermo. Pero en ese entonces, mire, en ese entonces Ezequiel 30:21 dice: hijo de hombre, yo le he quebrado el brazo al faraón, rey de Egipto. Nadie se lo ha vendado ni curado para que recobre sus fuerzas y pueda empuñar la espada. Fracturas, ¿ve? Fracturas, claro. Todos como seres humanos, bueno, en el nombre de Jesús, bueno, hasta ahorita el Señor me ha cuidado de todo ello. Pero hay personas que sufren mucho en sus caídas y se han fracturado y han perdido, ¿cierto? Y han obtenido enyesados, han estado mucho tiempo. Hoy en día se usa el yeso. En ese entonces dice, lo ha vendado, ¿cierto? Eran las vendas y me imagino pues la quietud y estarse allí hasta que fuera sanando. Curación de heridas, Lucas 10:34. Dice, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. El buen samaritano, ¿se acuerdan? Allí en Lucas 10. ¿Pero qué hizo él? Dice, con vino y aceite. Hay personas que son ancianos que todavía practican estas cosas y yo me acuerdo que mi mamá, llévenlo al sobandero, a que se le sobe ese dedo, que ese pie que se le entorchó, llévenlo a esa persona fulano de tal o a fulana de tal, para que le quite ese y le ale esos tendones y bueno, y eso lo hacían gritar a uno, pero salía bien de allí. Viene de todo este entonces, así era la forma. Hoy en día pues ya hay otras cosas que son mejores para nuestra salud. Bueno, ¿qué otra prevención y cura de enfermedades en la Biblia? La desinfección. Bueno, hoy lo estamos viendo en estos tiempos. El Señor nos ha vuelto a recordar el aseo, el desinfectar los lugares que han estado con problemas de focos de infección. En Levítico 14:41 dice, también mandará raspar todo el interior de la casa y el material raspado lo arrojará fuera de la ciudad en un lugar impuro. Esto era con la lepra. ¿Ve? Entonces dice raspar todo el interior de la casa. Era la única manera porque se queda en las paredes esa infección. Y hoy en día pues que tenemos todo lo que es líquido, ¿cierto? Los aerosoles, todas las cosas que usamos y también el jabón y el agua cuando se lavan las casas, las paredes, ¿no? Para sacar todo mal, toda infección que haya quedado después de una enfermedad, un proceso, algo que sea contagioso,
perdón, como lo es en ese momento, ¿cierto? La parte de este problema de este virus. Cuánto temor, ¿verdad? Con ese virus y cuántas cosas. Yo le estaba diciendo a alguien que sus padres han sido contaminados. Yo le decía, hay que limpiar bien donde ellos se sentaron, ¿cierto? Donde ellos estuvieron y que se desinfecte esa parte porque entonces la casa queda así. Y así lo hacían, mira. Pero entonces raspaban, dice, todo el interior de la casa. Y el material raspado lo arrojará fuera de la ciudad en un lugar impuro. Para el Señor, esto es impureza. Y también habla de la cuarentena, en número 5:2, la cuarentena. Ordénales a los israelitas que expulsen del campamento a cualquiera que tenga una infección en la piel o padezca de flujo venéreo o haya quedado ritualmente impuro por haber tocado un cadáver. Salga del campamento y aíslese. Bueno, hoy se está utilizando todo este aislamiento, igual sale desde allí. Y mira, aquí habla de infección en la piel, flujo venéreo, infecciones venéreas, cosas que contaminan, que dañan y pueden pasarse a otras personas o a la familia. Bueno, entonces hay sanidad mediante la presencia de Dios misma. La presencia de Dios trae sanidad a nuestra vida. Por eso estos devocionales y estos tiempos los debemos de anhelar. Nuestra casa debe estar completamente limpia de todo, tanto físico como espiritual. Ungirla, ya si usted la ungió, pues yo pienso que apenas sienta usted que la debe de ungir, usted debe de hacerlo usted mismo, usted misma con aceite, orar y sacar toda impureza, porque es necesaria la presencia de Dios, así como está en nuestras vidas, que se lleve al hogar, ¿cierto? En un hogar que haya paz, que haya tranquilidad, que haya alegría, que el fruto del Espíritu se manifieste. No que no nos enojemos, nos podemos enojar, pero sabemos controlar el enojo, no palabras que traigan mal, no. Entonces, en Lucas 5:17 dice que Jesús sana a un paralítico. Dice, un día mientras enseñaba, estaba sentado allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Cuando la presencia de Dios está en nosotros y con nosotros está el poder. Y eso no lo podemos dudar. ¿Ve? Qué bello el Señor, porque nos dice la presencia de Dios, el poder. Eso habían de toda parte, habían venido a escucharlo. Pero él sentía que ese momento había poder y que lo tenía que poner a la disposición de los enfermos. Entonces, eso es cuando así se siente ese poder y hay que ponerlo para que el Señor obre, para que el Señor sea el que haga en ese momento la sanidad, lo que necesita las personas o uno mismo. Entonces, con la alabanza y la adoración preparamos el ambiente para que la presencia de Dios sea en nosotros y con nosotros para recibir su poder y ser sanados. Cuando usted vea que el ambiente en la casa está pesado por alguna situación, por palabras que se están diciendo muy fuertes, por peleas continuas, hay que ir a colocar alabanza. Hay que pedirle perdón al Señor por contristar el Espíritu Santo. Y hay que decirle al Señor que queremos su presencia en nuestra vida, porque tan solo con su presencia recibiremos ese poder. De lo contrario, vamos a estar expuestos a enfermedades. Siempre estamos en un mundo caído, donde cualquier cosa nos puede afectar y cuando estamos débiles, ¿cierto? Espiritualmente, cuando estamos débiles en el sistema inmunológico, se debilita ya sea por la alimentación, porque dormimos mal, por las preocupaciones, porque no hemos llevado al Señor las cargas. Por eso Él dice que Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. Es todo esto, ¿sí? Y es necesario tener esa paz interior, esa paz que nos ayuda a que el sistema sea fuerte, porque podemos tomar muchas cosas para el cuerpo, para todo nuestro ser, pero si el alma no está bien, entonces el cuerpo se va enfermando. Entonces es necesario combinar. Recordemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Y la presencia de Dios tiene que vivir en nosotros, se tiene que hacer manifiesta en nuestros hogares. Y cuando hayan cosas así,
Entonces, estar atentos para quitar, ¿cierto? Limpiar y dejar que el Espíritu Santo se mueva. Entonces, hay sanidades también a través de la oración. La oración es importante tener, bueno, por eso estamos levantando estos tiempos de oración en casa. En Mateo 21-22 dice, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Esta es una promesa. Si ustedes creen, ese sí es condicional. Si creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Mateo 21-22. Entonces aquí la palabra dice todo, y todo es total, no unas cosas sí, otras cosas no, ¿sí? De todo lo que le estemos pidiendo de acuerdo a su voluntad, porque es de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es sanarnos, claro que sí, pero a través de una enfermedad puede hacernos entender nuestro camino también, puede hablarnos a través de una enfermedad, puede llevarnos al arrepentimiento, porque lo primero que quiere Él es un corazón arrepentido. David lo entendió. David escribió y dijo, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Y él le dice, yo podía dar todas las ofrendas que tengo para ti. Te tengo muchas ofrendas y te las podía traer. Pero él dice, tú no quieres esas ofrendas. Tú no quieres algo que esté físico, pero mi corazón esté mal. Dice, el corazón contrito y humillado, ese es el que tú quieres. Esa es la ofrenda que tú recibes. Entonces tenemos que tener ese corazón sensible cuando estamos enfermos y pedirle al Señor que nos hable. A veces nos enojamos o las personas se enojan y se ponen de un genio terrible en medio de una enfermedad, porque no quieren estar así, es la aflicción, pero ese no debe de ser delante de Dios lo que debemos de hacer, sino por el contrario, ir a la presencia de Él para que nos hable y nos ayude. Entonces, a través de la oración, orar, Señor, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué quieres que yo haga? Y hoy en día, este virus que se están hablando tantas cosas de él, en todo lo que se dice, pues el Señor sacará todo a la luz, todo lo sacará, para que nosotros también aprendamos a conocer que el corazón del hombre es malo, como dice el Señor, ¿cierto? Perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Y dice yo, solamente que lo he creado. Entonces, ¿qué pasos hay para la sanidad con la oración? Bueno, aquí vamos a ver a Santiago, que lo vimos ahora, pero lo vamos a ver Santiago 5 del 13 al 16. Y hay ese paso para tener esa sanidad con la oración, que yo les digo que yo esto lo utilizo mucho en mi vida. Y es una oración de fe. Dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Bueno, aquí empieza la Biblia a instruirnos. ¿Hay alguien afligido? Que ore. Está triste, ore. Está deprimido. No hay otra forma de comunicarnos con Dios sino por medio de la oración y contarle cómo nos sentimos. No, pero es que no me dan ganas ni de orar. Tiene que sobreponerse porque ya sabemos quién es el médico de médicos. Y si usted necesita en ese momento un médico físicamente, él le va a guiar, él le va a colocar, él le va a decir, él le va a poner en su corazón que necesita ese momento. Porque quiere usar un médico, porque quiere glorificarse de esa manera. Dios es soberano. Entonces, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Mire, entonces las alabanzas son importantes cuando uno está contento, porque ¿de quién viene la alegría? De Él. Entonces, cantarle alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. No es el aceite el que sana, ¿sí? Sino la fe. Vamos a ver aquí dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces no es el aceite es un símbolo que es la presencia del Espíritu Santo, es simbólico. Y ese aceite me representa en el Espíritu, como esa unción, ese poder, ¿cierto? Pero no es el aceite, es algo que representa al poder del Espíritu Santo. Dice, es la oración de fe, sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo
es poderosa y eficaz. Estas son instrucciones muy claras. Si nosotros hemos ofendido a alguien y no nos hemos puesto de acuerdo para, para que el Señor perdone esa ofensa, para que el Señor nos limpie el corazón, entonces seguiremos enfermos. Y puede que la medicina actúe en ese momento, si usted está tomando medicina para ello, pero vuelve y reaparece, porque hay algo que de pronto está allí molestando, hasta que sea sanada completamente. Por eso dice, si ha pecado, se le perdonará. O sea que una enfermedad que ha venido por un pecado. Luego dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros. Dice, por eso confiésense. Entonces hay que llamar a esa persona, hay que orarle al Señor por esa persona. Si usted no puede hablar con esa persona, pues entonces preséntesela al Señor y allí el Señor le va a dar instrucciones muy claras. Busque consejo, busque ayuda para que todo sea sanidad en su cuerpo. Y dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. O sea que no dudemos que las oraciones son poderosas y eficaces con el Señor. Anoche tuvimos un tiempo muy lindo en las damas y cómo el Señor se manifestó confirmando sanidades, confirmando y liberando problemas en la mente, creencias erróneas, cómo el Señor hizo cosas hermosas con su palabra, envió y ahí se cumple. Palabra viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo y que penetra hasta lo más profundo. Se cumple su palabra. Envió su palabra y los libró de la ruina. Son tiempos hermosos cuando Dios, cierto, se manifiesta. Entonces, la humildad es clave para la sanidad. Es algo clave. Dice, confiesen sus pecados unos a otros para ser sanados. Eso se llama humildad. El orgullo levanta una pared y usted, el orgulloso, el Señor lo mira de lejos. La persona humilde, el Señor la tiene ahí cerquita. Entonces la sanidad muchas veces no se da hasta que no se confiesen las ofensas y que alguien ore por esa otra persona, ¿sí? Y que diga, venga, oremos juntos por esto, porque he tenido este resentimiento, he tenido este enojo con usted, perdóneme. Y dice, no se da esa sanidad hasta que alguien ore. Entonces por eso la humildad es clave para tener una sanidad completa. Nosotros conocimos un hombre que no le sanaba una llaga en su pie y eso orábamos y le poníamos todas las cosas, las manos, el aceite, bueno, todo el tiempo era, y cada que iba a las reuniones, la llaga más grande y más grande y más grande, y nada. Y un día entonces nos pusimos a hablar con él y le dijimos, usted debe tener algo en su corazón que no ha sanado. Y el hombre se puso muy triste y dijo, sí, lo que pasa es que yo no he podido perdonar a mi esposa, que la encontré aquí en mi casa con un amigo mío y no he podido perdonar eso. Y tenía ese dolor que no lo había sacado. Y ahí lo llevamos pues a que confesó sus ofensas, dice, unos a otros para ser sanados. Y cuando él ya confesó eso y lloró y sacó de su corazón ese dolor, la llaga se fue sanando. Y así hay muchos milagros que hemos visto, pero todo eso se cumple. Entonces echar fuera y renunciar al espíritu de enfermedad es muy importante. ¿Ve? Es renunciar a ese espíritu de enfermedad que se ha metido en su cuerpo por alguna puerta que se abrió. Entonces poderle decir, cierto, Señor, perdóname por permitir que cualquier temor, culpa, autorrechazo, odio a mí mismo, falta de perdón, amargura, pecado, soberbia o rebeldía o rebelión haya abierto la puerta a cualquier enfermedad o padecimiento. Renuncio a todo esto en el nombre de Jesús. Y empezar a analizar el corazón. Personas que llevan años recordando algo, recordando una ofensa, recordando y hay personas que se odian a ellas mismas. Un odio tremendo, no se han perdonado a sí mismas. Y esto no les deja sanidad, no les deja ser libres. La mente está embotada,
no oyen a Dios. Entonces, y también decir, yo creo y confieso con mi boca que Jesús llevó mis enfermedades y mis dolencias. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Mateo 18:17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es recordar que él lo prometió y así lo cumplió, y ya lo hizo. Entonces con nuestra boca confesamos lo que creemos en nuestro corazón y poderle decir, Señor, yo confío, creo, confieso con mi boca que Jesús llevó ya mis dolencias, mis enfermedades, y por sus llagas yo soy sana, yo soy libre. Pero trabajar en unidad con el Espíritu Santo que nos va mostrando qué cosas todavía no hay sanidad, qué cosas todavía el alma y el cuerpo se resisten. Vamos entonces a orar y vamos a entregarle al Señor todas esas cosas que pueden estar en nuestro corazón. Y si hay todavía en su alma pecado, ¿cierto?, que usted tiene allí, es el momento. Que no deje que sus fuerzas se mengüen, que su corazón mantenga triste. Hay sinsabores en la vida por los problemas que haya pasado, ¿cierto?, haya vivido en el caminar hasta que se encontró con el Señor. Y entonces pueden haber temores muy guardados, culpas, miedos, autorrechazo. Piense usted en ello, ¿sí? Falta de perdón hacia alguien, le cuesta perdonar, se resiste, porque dice que eso que le hizo fue muy grave y que ni Dios le perdona. No, Dios perdona todo pecado, porque Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios lo hace. Dios no tiene acepción de personas. Si me perdona a mí, perdona a todo el que sea, porque Él es bueno, porque eso es lo que Él quiere. Por eso estiró esos brazos en la cruz. Ustedes creen un brazo a un lado, el otro al otro, para que allí en esos brazos nos metiéramos todos los que buscamos su perdón. Sí, la amargura, la soberbia, el orgullo. Hay orgullos tan fuertes que se levantan más. Eso es una pared tremenda. Y no lo hago y no voy y no cedo. Y tenemos al Espíritu Santo contristados. Entre cristianos se ve mucho esto, ¿sí? Y entonces es renunciar. Digámosle esta mañana, Señor, renuncio en el nombre de Jesús a todo esto en mi corazón. Cierra estas puertas, Señor. Cierra estas puertas que yo misma o yo mismo he abierto. Porque todavía hay cosas que no me pueden tocar, están allí guardadas. Señor, allí están sumergidas en lo más profundo de mis emociones y no las quiero recordar. Porque hay del que toque esa herida no quiero que se abra, pero Señor, tú la puedes estar tocando. Tú puedes hoy estar poniendo ese dedo en mi llaga para que yo sea sana completamente, porque hay sanidades, así como sana la piel falsamente. Señor, hay heridas que todavía están allí, que están cubiertas solamente por encimita, pero en el fondo está allí la herida y duele. Por eso hoy venimos al sanador, al médico de médicos, al que todo lo conoce, para que nos sane. Confiesa con tu boca y cree en tu corazón que Jesús llevó las enfermedades tuyas y las mías, y por su llaga somos sanados. Confiésale a Él y dile que echas fuera todo espíritu de enfermedad que haya entrado en la vida tuya y en la mía, mediante la soberbia, mediante el orgullo, en el nombre de Jesús. Dile, Señor, echo fuera todo espíritu de enfermedad, toda puerta que se abrió por tener el orgullo y la enfermedad. Ay, no hay cosa más fuerte que un corazón endurecido. Y el corazón se endurece cuando el orgullo es más grande que Dios. Y esta es una enfermedad porque no deja que Dios actúe. La persona mantiene enferma en sus 3 áreas porque no crece, no se le ve su desarrollo, no se le ve su crecimiento espiritual. Y hoy dile, Señor, arranca de mí toda soberbia, todo orgullo, que haya entrado esa enfermedad de la dureza de corazón, la insensibilidad, el buscarte a ti, el disfrutar, bendito Dios, como Padre, que tú eres esa compañía.
no hemos perdonado a nuestros padres. Tenemos esos recuerdos de que nos hicieron y nos hicieron tal y cual otra cosa y ese dolor todavía está. Señor, sana. Señor, libera. Señor, coloca lo que necesitas, esa medicina. Bendito Dios, para esos recuerdos de la niñez. Echo fuera todo espíritu de enfermedad que haya entrado a mi vida mediante un trauma, mediante un accidente, en el nombre de Jesús. ¿En qué te has quedado traumado, traumada? Echo fuera todo espíritu de enfermedad que haya entrado a mi vida mediante el rechazo, en el nombre de Jesús. Mediante la comparación entre hermanos, en el nombre de Jesús. Todas esas puertas abiertas que hacen que el sistema inmunológico se haya mermado, que haya debilidad, en el nombre de Jesús. Rompo toda maldición de malestar, de enfermedad, y le ordeno a todo espíritu hereditario de enfermedad que se vaya de mi vida. Yo lo creo, Señor, porque tú eres quien coloca en mi corazón, bendito Dios, todos estos momentos. Echo fuera todo espíritu de enfermedad que haya entrado a mi vida mediante la brujería, mediante prácticas ocultas, en el nombre de Jesús. Que haya visitado brujos, que le haya creído a personas que manejan estas cosas, Señor, y que me puse en ello, lo echo fuera en el nombre de Jesús, o que haya a personas que hayan hecho esto en la vida nuestra. Le dice, Señor, tu presencia cubre todo esto, tu presencia está conmigo y me dará descanso. Le ordeno a todo germen, a toda enfermedad, que no toque mi cuerpo, que muera en el nombre de Jesús. Porque tú dices que todo lo que pronuncie mi boca, Señor, así quedará, en el nombre de Jesús. Si todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Y hoy desato bendición sobre mi cuerpo, sobre mi espíritu, sobre mi alma. Y esas tres áreas, Señor, están contigo en este momento, tú las tienes en tu mano. Por eso ordeno a todo germen de enfermedad que no toque mi cuerpo. Soy redimido, soy redimida de las dolencias y la enfermedad, porque por tu llaga soy sana. En el nombre de Jesús soy sano. Echo todo espíritu de enfermedad de mi vida que haya entrado mediante la comparación de hermanos, mediante el rechazo porque el papá quería niño o la mamá quería niña, mediante todos esos rechazos. Señor, en el nombre de Jesús, trae a la mente, papá, todas esas cosas que hicieron daño en un tiempo, Señor, y sana y libera y trae, bendito Dios, liberación y sanidad, medicina y curación como tú lo has prometido. Les traeré sanidad, medicina y curación. Señor, tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos sigues siendo Dios. Y por eso yo te doy gracias por permitirnos estos tiempos, Señor. Rompo toda maldición de enfermedad, todo mal, bendito Dios, que por mi boca, bendito Dios, por palabras, por decir cosas que no debía decir, hoy se rompen, Señor. Toda palabra maldicha, todo maldecir, Señor, en mi vida, en la vida de mis hijos, en el hogar que tú me has dado, Señor. Hoy lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y me comprometo contigo a hablar palabras de bendición, palabras de sanidad, palabras de bendición, Señor, que de mi boca no salga nada que pueda ocasionar y abrir puertas a las enfermedades, bendito Dios. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque cualquier cosa hereditaria, herencias de maldición, se cierran esas puertas ahora en el nombre de Jesús. Tú eres el que cierra las puertas y eres el que abre las puertas. Señor, hoy abre las puertas de la bendición. Hoy abre las puertas para disfrutar de una vida con propósito, de una vida abundante que tú viniste a darme, Señor. Cierro las puertas de la incredulidad, porque por la incredulidad tú no haces milagros, Señor. Cuando el corazón se endurece, a los milagros tuyos no los vemos, Señor, porque creemos que fueron en ese tiempo y que aún no están sucediendo, pero los estamos viendo. Estamos viendo cuánto el Señor está haciendo en las personas en las que creemos, Señor. Por eso, gracias, soy redimida, redimido de la dolencia y de toda enfermedad en el nombre de Jesús.
Y dale gracias, presenta tus manos vacías. Dile, Señor, mis manos están vacías. Y esta mañana tócalas, llénalas de ti, para que todo lo que mi mano toque sea prosperado, sea bendito en el nombre de Jesús. Y esas manos que las unge el Señor en este momento con su presencia, es para que toques cualquier área de tu cuerpo y te declares sano, lo creas. Señor, tú has sanado mis rodillas, tú has sanado mis huesos, tú has sanado toda dolencia, tú has sanado todo dolor en mi cuerpo, Señor. Gracias, Dios, gracias. Gracias, Papito Santo, porque yo creo en esa sanidad y lo que te he pedido en oración creyendo de ti lo recibo. Espíritu Santo, muévete en cada hogar, muévete en cada persona, Señor, que tú has llegado para traer esa sanidad y que la necesita en este momento. Toca esos ojos, Señor, que necesitan tener vista, de ver. Bendito Dios, necesitan ver. Toca esos ojos. Y no solamente físicamente, sino espiritualmente, Señor. Quita la venda de esos ojos. Espiritualmente quítala, Señor. Los de esos oídos, papá. Esa sordera espiritual. Quítala, Señor. Mete allí tu dedo como lo hiciste en aquellos tiempos, sanando toda sordera, bendito Dios. Y permite que esos oídos sean libres, aún de dolores físicos, en el nombre de Jesús. Libera la mente de pensamientos obscenos, Señor, en el nombre de Jesús. Toda lascivia, Señor, sana el corazón. Sana ese corazón, bendito Dios. Y libera ese espíritu de lascivia, ese corazón que está enfermo, que confiese ese pecado delante de Dios para que sea sano, para que sea libre. Esa mente enferma, llena de pensamientos que no debe tener, libera esa mente, Señor. Libera esa mente ahora, Dios, que está atada con pensamientos de mal y no de bien. Tócanos, Señor, y queremos tocarte como aquella mujer del flujo de sangre. Si tan solo tocaré su manto, seré sana, seré salva. Señor, le diste la salvación y a nosotros nos has dado la salvación y la sanidad. Todo completo, Señor. Por eso te queremos tocar siempre. Y hoy te tocamos a ti, mi buen Dios, mi buen Señor Jesús. Te tocamos a ti porque tú estás aquí con nosotros, papá. Gracias, gracias, papito bello. Gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo. Está llegando aquella mujer que vive triste. Y la llamaste para que te sirviera. Y en un tiempo lo hizo, pero después dejó su servicio para dedicarse a la tristeza, para mirar lo que hacen las personas y cayeron sus ojos de la mirada hacia ti. Hoy levanta esa mirada hacia el Dios Todopoderoso que te llama y te dice: mía eres tú, mía eres tú. Yo te escogí y te puse nombre, mía eres tú. Espíritu Santo, gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por este momento. Gracias por nuestros hogares. Gracias por nuestros hijos. Sigue protegiendo a nuestros hijos. Sigue haciendo tu voluntad, bendito Dios, en medio de nosotros en estos tiempos. Y gracias por sanar y liberar desde adentro hacia afuera, desde nuestro más profundo corazón, que hoy te entregamos. Hoy hay renovado por tu sangre preciosa y por el toque tuyo, Señor, en nuestra vida. Son benditas aquellas personas que salen de sus hogares a sus empleos y son cuidados como hasta ahora lo has hecho, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias por los médicos, por todo el equipo médico que tiene temor de ti, Señor. Bendícelos y guárdalos y sigue conquistando más corazones, Dios, para que sigamos viendo tu gloria aún en estos tiempos difíciles, bendito Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. Dios me les guarde. Un feliz día.